Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos a La Voz del 21 y el día de hoy tendremos una entrevista muy especial sobre un caso que por el momento, por la coyuntura, puede estar pasando desapercibido, pero que es muy importante, ¿no? Sobre un proyecto de ley que está próximo a debatirse en el Pleno del Congreso y que trata sobre la modificación de la Ley de Extinción de Dominio. Y para ello hemos invitado a la doctora Sonia Medina, quien es ex procuradora antidrogas, pero actualmente tiene el cargo de directora general contra el crimen organizado del Ministerio del Interior. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, tenemos acá el texto sustitutorio para que también los televidentes, ¿no?, la audiencia pueda entender de qué trata este proyecto de ley. Y vemos que hay dos tipos de modificaciones, ¿no?, en este dictamen que fue impulsado por el congresista de Fuerza Popular Jorge Morante Figari. Y acá lo que vemos básicamente es, lo que más llama la atención, es que se quiere atribuir al Ministerio Público la posibilidad de que ellos manejen justamente los inmuebles que se puedan incautar y ya no el PRONAVI, ¿no? Entonces quisiera que nos cuente más al respecto, cuál es su opinión. ¿Hay alguna preocupación por parte de su despacho, de usted misma, sobre este proyecto? Bueno, sí, en efecto es una preocupación que creo que a toda la comunidad jurídica le puede estar pasando lo mismo. Lo que pasa es que PRONAVI, hoy llamado PRONAVI, que es un Programa Nacional de Bienes, en su momento nació como CONAVI, que es la Comisión Nacional de Bienes, o sea, con un poco más de peso, ¿no? Pero en resumidas cuentas, y eso nació con el decreto legislativo 1104. Entonces, que es el que crea esta institución. Entonces, así permaneció durante la vigencia de la pérdida de dominio, que se llamó en su momento. Sin embargo, ahora PRONAVI está, digamos, en el decreto legislativo 1373. Es un ente que tiene por capacidad la custodia y la administración de los bienes incautados, de todos los delitos, ¿no?, que son tratados bajo el proceso de extinción de dominio, llámese tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, etcétera, etcétera. En todo caso, ¿por qué habría algo de suspicacias en que sea el Ministerio Público el que administre los bienes incautados y ya no el PRONAVI? El PRONAVI, en todo caso, si se aprueba esta ley, ya sería... Claro. ¿Ya no sería necesario que existiera? ¿O cómo podría pasar? No necesariamente, porque hay en ese momento gran cantidad de bienes que están siendo custodiados por el PRONAVI, que son por materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, como le repito, y no tendría, porque son bienes que están ex ante, ¿no?, inclusive del PRONAVI, como le digo. Pero entonces no solamente creo, y así trato de entender, ¿no?, que producto de este proyecto de ley, ¿no?, que es la 3577, si mal no me equivoco, está tratando de que los bienes por extinción de dominio sean trasladados al dominio del Ministerio Público. Las razones de verdad no las entiendo, porque tendría que conservarse y considerarse que ya existe un ente para eso. ¿Para qué creamos más burocracia? ¿No es cierto? Por un lado. Y además, cuando le digo que no lo entiendo, es porque, y no me resulta tampoco ni congruente ni coherente, darle ese trabajo al Ministerio Público, ¿no? Repito, ya hay un ente que puede trabajar sobre esa materia, y entonces alguna intención hay detrás de todo esto, hay alguna justificación, posiblemente, pero tampoco lo explica ni la exposición de motivos del proyecto de ley, ¿no? Ahora, pero uno podría leer también el proyecto de ley y ahí uno de los argumentos, al menos del texto sustitutorio que se va a debatir en el Pleno, es que ya el Ministerio Público pueda usar esos bienes para lo que crea conveniente, ¿no? Para luchar contra el crimen. ¿Ese argumento es válido? Puede ser,
Puede ser, pero justo la misma intención y la misma decisión la tiene el PRONAVI con respeto a cualquier bien, ¿no? Esto producto de las intervenciones y de los procesos que por extinción de dominio se está llevando a cabo en este momento. Así que no hay ninguna diferencia, porque todos se están dando, son bienes que se dan en uso público. De repente... No hay ninguna diferencia. Claro, ahora, para entender más, insisto, con esas preguntas, de repente lo que quiere el Congreso es que ya la Fiscalía disponga inmediatamente y no tenga que estar consultándole al PRONAVI por qué bien tiene para que yo pueda usar de repente. Entendería que puede ser algo así. La verdad, como le digo una vez más, no sé cuál será la intención, ¿no? O qué es lo que ha movido al congresista que presenta este proyecto de ley, porque ya existiendo un ente que definitivamente tiene ese trabajo por ley, ¿no? Entonces, no, claro. Y como repito, no lo está explicitado en la exposición de motivos. Supongamos que aprueban este proyecto de ley. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo se reconformaría tanto el trabajo del Ministerio Público y del PRONAVI en ese aspecto de extinción de dominio? Hay que recordar además que hay una Fiscalía de Extinción de Dominio, ¿no? Que claro, se creó hace poco. Entonces, ¿cómo se reformaría esa función de ambas entidades? Yo le voy a resumir en un sentido netamente jurídico y en un sentir de funcionario público y de ciudadana o peruana. Esto, como bien se sabe públicamente, yo he venido desempeñando un cargo en la Procuraduría, estuve a cargo como Procuradora Pública Antidrogas por más de 20 años. Y eso me da el espacio, creo, y la solvencia como para conocer qué cosa es la criminalidad. ¿Ok? Entonces, siendo así, acá primero con la pérdida de dominio, ¿no? También tuvo el mismo espíritu que lo tiene hoy la extinción, pero con diferencia de caracteres de actuación. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la pérdida de dominio también se consideraba, ¿no?, la autonomía del proceso, claro. Pero no una autonomía, digamos, en sentido estricto, porque estaba dependiendo de un proceso penal, ¿ya? Entonces tampoco había cómo actuar de manera paralela y una serie de características, ¿ok? Entonces que eso no nos dio muchos réditos, porque al estar vinculado con el sistema penal, ¿ya?, teníamos que esperar los resultados de un proceso penal. Si era condenado, procedía la pérdida de dominio. Ojo, y sin perjuicio, que también tendría que verse si en el proceso penal era condenada la persona y obviamente el decomiso de bienes, claro, en su momento pasaba a un decomiso definitivo y recién al dominio del Estado, ¿ya? Entonces, esa atadura con el proceso penal no nos significó mucho en sus resultados. Posteriormente, sale la herramienta de política criminal, ¿no?, por política criminal, que es la extinción de dominio, que hoy la conocemos como el Decreto Legislativo 1373. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta herramienta? Es que es eminentemente autónoma. Hay que entender bien eso desde la parte jurídica. Es autónoma per se. Entonces, eso quiere decir que no depende de ningún proceso, ni civil, ni penal, ni administrativo, ¿ya?, que lo ate a un resultado previo para poder actuar en extinción, ¿me entiende? Sí. Hoy es un proceso totalmente autónomo, que tiene sus plazos, sus fases, son céleres eminentemente, ¿no? En 90 días, máximo 100 días, usted tiene un resultado y no está atado a ningún proceso, y como tal es un avance como herramienta. Sin embargo, lo que se pretende con ese proyecto de ley hoy es regresar a la pérdida de dominio, ¿me entiende? Entonces es regresar, atarlo a un proceso penal en estricto, ¿ya? Claro. O sea, eso, y es lo puedo denominar como un retraso, un retraso realmente nefasto, porque ya hemos tenido resultados, como le explicaba. Entonces yo tendría, si es que regresamos a eso, y Dios no lo quiera, ¿no?,
y para los entendidos tampoco, es que previamente tenemos que esperar los resultados de un proceso penal que duran muchas veces las calendas griegas, ¿no? Y acabamos incluso de tener resultados de un proceso por 17 años y ha habido una sentencia absolutoria, totalmente nefasta, por supuesto. Entonces, ¿queremos pasar por eso mismo? Creo que no, porque si se crea una herramienta con el espíritu con la que se creó la extinción de dominio, que es justamente para, digamos, atacar los patrimonios mal habidos de la delincuencia organizada o del crimen organizado, entonces seamos conscientes de que tenemos que actuar con herramientas más céleres, con herramientas que nos lleven realmente a una verdadera lucha antidrogas. Ahora que menciona eso... una lucha contra la criminalidad. Sí, ahora que menciona eso, por ejemplo, hay un caso muy emblemático que es el de Alan García, ¿no? Que si bien por el lado penal ya quedó ahí el caso porque bueno, el expresidente se suicidó, pero la Fiscalía de Extinción de Dominio está justamente detrás de su patrimonio. Si se regresa, si se aprueba este proyecto, o sea, si por ejemplo hay un caso como este de un suicidio y que queda ahí la investigación penal, ¿también quedaría ya ahí la extinción de dominio? O sea, ¿ya no habría motivo para continuar, para ir detrás de las propiedades? No, porque la autonomía en este caso del proceso de extinción de dominio es total, al grado que la característica principal es que no se va sobre la persona, la titularidad, no se va sobre la persona, sino sobre la titularidad del bien, o sea, de la cosa. Claro, pero si se aprobara este proyecto, ¿habría este tipo de conflicto o igual habría... Totalmente. Eso voy. Bueno, ahí habría que ver una adecuación al final, porque lo que se tiene que ver en los casos es que se busque el origen ilícito. ¿Ya? No, yo no estoy, nadie creo, hay un subsistema por si acaso también que se ha creado a propósito de avanzar con esta herramienta, un subsistema de extinción de dominio a nivel nacional. Entonces, y ahí hay fiscales especializados, jueces especializados en la materia, policía especializada en la materia, de manera que todos, igualmente las procuradurías, en este caso las procuradurías especializadas, para, ¿no?, en conjunto, de manera casi mancomunada, obvio cada uno en su rol, trabajar sobre los patrimonios injustificados que producen, ¿no?, la delincuencia. Y ahora no parece, al menos casual, sabiendo que, o sea, que se presente este proyecto, sabiendo que hay muchos políticos, ¿no?, incluso la lideresa de este congresista, ¿no?, de Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, también esté siendo investigada y que probablemente la justicia también pueda ir detrás de sus patrimonios, que se presente ese tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que ninguna persona en este país que dé muestras de patrimonios injustificados está libre de que sea perseguida por la extinción de dominio. No, simplemente ya cabe que en el proceso mismo se tenga que hacer una buena indagatoria patrimonial y cumplirse a cabalidad con todas las características que exige este proceso, y definitivamente ninguna persona está libre. Una última consulta, doctora, ya para terminar la entrevista. Cuando se presentan este tipo de proyectos, muchas veces, cuando está a nivel de comisión, se pide la opinión de las partes involucradas. ¿El Congreso le pidió opinión a usted, a alguna entidad, de repente a la misma Fiscalía o la Procuraduría de Extinción de Dominio, para alguna opinión respecto a sacar adelante este proyecto? No, que a mí me conste, que yo sepa, no. En ese momento yo todavía a cargo de la Procuraduría Pública Antidrogas, no se nos pidió, no obstante que es una institución que tiene por una de las competencias es extinción de dominio. No se pidió, pero nosotros sí enviamos un informe a la Procuraduría General del Estado para que de manera institucional se opine sobre el tema, ¿no? Bien, doctora, le agradezco más bien por esa opinión. Y a ustedes, audiencia de Perú 21, ya saben, es un tema que, como le dije al principio, está pasando desapercibido, pero hay que estar siempre alertas por los que hacen, desde el Congreso de la República. Con nosotros hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? A ver, por favor, claro. No, solamente le agradezco este segundo, solamente para decirle en términos generales que
se conserve la herramienta del decreto legislativo 1373 porque tenemos muy buenos resultados hasta ahora. Acá se ha sometido a procesos sin ver nombres, ni rostros, ni nada. Entonces, si al ver un resultado, por ejemplo, la Procuraduría Pública Antidrogas, en este momento tiene casi 3.000 casos. Y todos con muy buenos réditos. Entonces quiere decir que la herramienta está funcionando. Así por el estilo la Procuraduría de Lavado de Activos y la de Corrupción. Entonces yo creo que sería para el país, en la lucha contra la criminalidad organizada o la delincuencia organizada, como queramos llamarlo, sería muy, así, lo digo como ciudadana y como peruana, sería muy nefasto ese proyecto que trata de modificar la ley de extinción de dominio. Gracias. Bien, amigos de Perú 21, ya escucharon, bueno, que la mejor especialista que la doctora Sonia Medina al respecto, así que a estar alertas con lo que pueda hacer el Congreso. Con nosotros hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.